¿Estamos vendiendo el alma de México por un puñado de dólares? Esta es la pregunta que resuena en las playas de Cancún, en las calles coloniales de San Miguel de Allende y en las selvas de Chiapas. Una pregunta que se susurra con una mezcla de rabia y desesperación en los pasillos de los grandes resorts y en las cocinas de los pequeños restaurantes. El turismo, esa bestia de dos cabezas, nos sonríe con una cara que promete prosperidad, empleos y reconocimiento mundial, mientras que con la otra, la que oculta en las sombras, devora nuestra cultura, destroza nuestros ecosistemas y humilla a nuestra gente. Por un lado, las cifras oficiales nos pintan un paraíso, millones de visitantes, una ocupación hotelera por las nubes, una derrama económica que, en teoría, debería levantar al país. Pero, ¿cuál es el verdadero precio de ese éxito? ¿Qué historias no contadas se esconden detrás de las estadísticas brillantes y las fotos de Instagram? Hoy vamos a sumergirnos en la cruda realidad que enfrenta un hombre, un hotelero mexicano que creyó en la promesa del paraíso, solo para descubrir que estaba administrando las puertas del infierno. Su historia es la historia de México, una nación atrapada entre el orgullo por su inmensa riqueza y la amarga resaca de un turismo masivo que amenaza con destruirlo todo. Alejandro era un hombre que creía en el sol. No solo en el sol que doraba las playas de Cancún y atraía a millones, sino en el sol como símbolo de un futuro brillante para su país. Como gerente del Sueño Maya, un hotel de categoría media en el corazón de la zona hotelera, había dedicado su vida a la hospitalidad. Su hotel no era el más lujoso, pero tenía un alma. Era el tipo de lugar donde el personal conocía a los huéspedes por su nombre, donde las familias mexicanas regresaban año tras año para celebrar aniversarios, creando una tradición que Alejandro atesoraba más que cualquier cifra de ocupación. Por eso, cuando el gobierno anunció en septiembre de 2025 una nueva iniciativa para atraer al turismo estadounidense, una serie de facilidades y subsidios para las aerolíneas de bajo costo, Alejandro sintió una oleada de optimismo. «Esta es la nuestra, muchachos», exclamó en la junta matutina con su equipo, agitando una copia del periódico. «Después de años tan duros, por fin vamos a llenar este lugar hasta el tope. Vienen los dólares, viene la chamba para todos». El personal, desde Elvira, la jefa de camaristas con 30 años en el hotel, hasta Carlos, el joven botones que apenas empezaba, compartió su entusiasmo. La pandemia había dejado cicatrices profundas en la industria, y esta noticia se sentía como una lluvia fresca después de una larga sequía. Los turistas estadounidenses, especialmente los grupos grandes de jóvenes universitarios, eran conocidos por su poder adquisitivo. Eran fáciles de gestionar en términos de logística, llegaban en paquetes, consumían en grandes cantidades, sobre todo, pagaban en dólares. Para un hotel como el Sueño Maya, parecía el boleto dorado. Y al principio, todo fue exactamente como lo habían soñado. Tan pronto como las nuevas políticas entraron en vigor, el teléfono no paraba de sonar. Los correos electrónicos con solicitudes de reserva inundaban la bandeja de entrada, la mayoría con prefijos de Estados Unidos. Las habitaciones se llenaron a una velocidad vertiginosa. El lobby, antes tranquilo, ahora vibraba con el murmullo constante del inglés, con risas estruendosas y el rodar de las maletas. Alejandro veía las proyecciones de ingresos y sonreía. Por fin, se decía a sí mismo, el turismo mexicano vuelve a ser el rey. Un aire de esperanza y euforia envolvía cada rincón del hotel. Sin embargo, no tenía idea de que esa visión optimista estaba a punto de hacerse añicos, y que la resaca de esa fiesta sería mucho más larga y dolorosa que la celebración misma. El sueño se convirtió en pesadilla apenas 2 semanas después, a mediados de octubre. La mañana comenzó como cualquier otra, hasta que Elvira, la supervisora de limpieza, irrumpió en la oficina de Alejandro sin siquiera tocar. Su rostro, normalmente sereno y amable, estaba pálido, contraído en una mueca de horror y asco. «Alejandro, tienes que venir a ver el 723». Ahora mismo, su voz era un susurro tenso, casi un silbido. Una sensación helada recorrió la espalda de Alejandro. La urgencia en la voz de Elvira, una mujer que había visto de todo en sus años de servicio, le indicó que esto no era una queja común. La siguió en silencio por los pasillos, subiendo en el elevador. Al abrirse las puertas en el 7º piso, un olor agrio y penetrante, una mezcla de alcohol rancio y basura,
ya flotaba en el aire. La habitación 723 era una de las suites junior, ocupada hasta el día anterior por un grupo de estudiantes universitarios estadounidenses que habían llegado para un viaje de spring break adelantado. Cuando Alejandro cruzó el umbral, el aliento se le atoró en la garganta. La escena era de una devastación absoluta, casi surrealista. La alfombra beige estaba cubierta de un mapa abstracto de manchas oscuras, restos de pizza, derrames de refresco y lo que parecían ser huellas de lodo. Alrededor de las camas, un campo minado de botellas de cerveza vacías, vasos de plástico y empaques de comida chatarra. Pero el baño. El baño era una visión dantesca. La coladera de la ducha estaba completamente obstruida por una maraña de cabello y arena. Las paredes estaban salpicadas con un líquido oscuro y pegajoso que Alejandro prefirió no identificar. Y el golpe final, el insulto definitivo, fueron las toallas. Todas, sin excepción, yacían en el suelo, convertidas en trapos sucios y ennegrecidos, usados claramente para limpiar zapatos o algo peor. ¿Estás segura de que solo estuvieron 2 noches?, preguntó Alejandro, su voz apenas audible, una mezcla de incredulidad y furia. Elvira asintió en silencio, sin mirarlo. Sus ojos, fijos en el desastre, reflejaban un cansancio profundo, una resignación que partía el alma. Y no es solo esta, Alejandro. Todo el piso está más o menos igual. Las otras habitaciones que usaron. Es lo mismo, dijo con la voz quebrada. El corazón de Alejandro se hundió. Corrió a verificar las otras habitaciones del grupo. El panorama era idéntico en todas. Un caos de basura, suciedad y desprecio. Eran habitaciones que no podrían limpiarse con un servicio normal, requerirían una desinfección profunda, un trabajo que llevaría días y recursos extra. La euforia de las semanas anteriores se evaporó, dejando un sabor amargo a bilis en su boca. Esa misma tarde, el segundo golpe llegó en forma de un reporte de Mónica, la gerente de recepción. Jefe, tenemos quejas muy serias por ruido anoche. Otra vez. De los pisos 5 y 6, informó Mónica, con el rostro tenso. Según el reporte, pasada la 1 de la madrugada, los pasillos se habían convertido en una extensión del bar. Gritos, carcajadas y música a todo volumen rebotaban en las paredes, impidiendo que los demás huéspedes pudieran dormir. El personal de seguridad había subido a pedir silencio en repetidas ocasiones, pero era un ciclo inútil, se calmaban por 10 minutos y volvían a empezar con más fuerza. Uno de los huéspedes nos dijo que jamás volvería a pisar este hotel. Que esto se había convertido en un chiquero, concluyó Mónica, bajando la mirada. Las palabras de la huésped golpearon a Alejandro como una bofetada. Porque no se trataba de un cliente cualquiera. La queja provenía del señor Garza, un empresario de Monterrey que, durante más de 10 años, había celebrado su aniversario de bodas en el Sueño Maya. Cada mes de octubre, sin falta. Era más que un cliente, era parte de la familia del hotel, un pilar de esa clientela leal y respetuosa que Alejandro tanto valoraba. Hacía apenas una semana, el propio señor Garza le había llamado para cancelar su próxima estancia. La razón, el ruido insoportable de un grupo de jóvenes estadounidenses en la habitación contigua. Gritos, portazos y música hasta el amanecer le habían impedido pegar un ojo, arruinando una reunión de negocios crucial al día siguiente. Alejandro, con todo el aprecio que le tengo, su hotel ya no es un lugar para descansar, le había dicho con una tristeza genuina. Lamento decirle que buscaremos otro lugar. En ese momento, Alejandro no supo qué responder. Ahora, con el nuevo reporte de Mónica, la realidad lo golpeaba con una fuerza brutal. Para atraer a nuevos clientes ruidosos y destructivos, estaba ahuyentando a los que habían sido fieles durante años. Estaba cambiando oro por baratijas. La contradicción era tan dolorosa, tan absurda, que sintió un profundo dilema moral carcomiéndolo por dentro. El infierno de Alejandro apenas comenzaba. A la semana siguiente, se destapó el problema de los bienes desaparecidos. Secadoras de pelo, controles remotos, ganchos de ropa e incluso las batas de baño. Artículos que normalmente nadie se llevaría, desaparecían sistemáticamente de las habitaciones que habían sido ocupadas por los grupos de estudiantes.
¿Podemos exigirles que paguen por los daños y lo robado?, preguntó uno de los empleados de administración. Alejandro negó con la cabeza, sintiéndose impotente. Los grupos ya estaban en otra ciudad, o de vuelta en su país. Contactarlos era casi imposible. Podía intentar reclamar a través de la agencia de viajes, pero el proceso era un laberinto burocrático que rara vez daba resultados. Al final, cada secadora robada, cada toalla arruinada, era una pérdida que el hotel debía asumir. Las cifras, en papel, seguían siendo espectaculares. La ocupación superaba el 95%, un éxito rotundo desde el punto de vista financiero. Pero la realidad en el campo de batalla era otra. El personal de limpieza doblaba turnos, sus cuerpos y espíritus agotados. La recepción se había convertido en un muro de contención para una avalancha diaria de quejas. Los costos de reposición de artículos y de limpieza profunda se comían los márgenes de ganancia. De hecho, al hacer las cuentas, se dio cuenta de que, a pesar de los ingresos récord, la rentabilidad había disminuido. Pero lo más grave, lo que realmente le quitaba el sueño a Alejandro, era el desgaste de su gente. Ver la desolación en los ojos de Elvira, la frustración en el rostro de Mónica, y cómo las sonrisas desaparecían gradualmente de las caras de su equipo era una tortura. ¿Esta era la resurrección del turismo que tanto anhelábamos?, se preguntó una noche, de pie en medio del lobby vacío y silencioso. El éxito numérico frente a la miseria humana. Esa contradicción se había convertido en una losa pesada que aplastaba su espíritu. Pronto, Alejandro se dio cuenta de que su infierno personal era, en realidad, un purgatorio colectivo. A finales de octubre, las conversaciones con otros colegas de la industria turística revelaron un patrón alarmante. El problema no era exclusivo del sueño maya, era una plaga que se extendía por todo el paraíso mexicano. Una tarde, se reunió con su amigo Javier, dueño de un aclamado restaurante de comida yucateca en el centro de Cancún. El lugar de Javier siempre había sido un referente de calidad y tradición, un imán para turistas y locales por igual. Pero esa tarde, el rostro de Javier era la imagen de la derrota. Neta, güey, estoy a punto de tirar la toalla, confesó Javier, dando un largo sorbo a su cerveza. Su restaurante también se había llenado de grupos de turistas estadounidenses, y con ellos, había llegado el caos. Ayer, un grupo de 20 chavos. ¿Puedes creer que empezaron a tomar comida de los platos de la mesa de al lado? Así, con sus manos. Mis meseros les llamaron la atención y los gringos casi los golpean, gritando que, el cliente siempre tiene la razón, relató Javier, con la voz cargada de indignación. Y después de que se van, las mesas parecen un basurero. Huesos, comida a medio masticar por todos lados, hasta en el suelo. Tardamos el triple en limpiar, y mientras tanto, no podemos sentar a otros clientes. Al final, hasta pierdo dinero. La letanía de horrores de Javier continuó. Turistas que se saltaban la fila, que hablaban por teléfono a gritos en medio del salón, que fumaban en zonas prohibidas. Y cuando se les pedía que respetaran las normas, la respuesta era siempre la misma, una mirada de desdén y la actitud de soy el cliente, hago lo que quiero. La semana pasada, una familia de aquí, de Cancún, clientes de toda la vida, me dijeron que ya no volverían. Que el ambiente se había vuelto insoportable, dijo Javier, y en su voz se notaba una herida profunda. Perder a su gente, a los que habían apoyado su negocio desde el principio, por un turismo que no dejaba más que problemas, era un trago demasiado amargo. Días después, recibió una llamada de Sofía, otra amiga que tenía una tienda de artesanías finas en un mercado turístico. Su historia era igualmente desoladora. Es increíble, Alejandro. Entran, abren los empaques de las cosas, las manosean, y si no les gustan, simplemente las avientan de vuelta al estante. Obviamente, ya no puedo vender un producto abierto, se quejaba Sofía. Las pérdidas por mercancía dañada se acumulaban. Luego están los que vienen a las degustaciones de licor de Soconostre. Se sirven una y otra vez, hasta casi acabarse la botella, y se van sin comprar nada. O los que solo vienen a tomarse fotos con los alebrijes para su Instagram y se largan. El colmo, relató Sofía,
Fue cuando sorprendió a una turista metiendo discretamente una pequeña calavera de cerámica en su bolso. La confronté, le mostré el video de la cámara de seguridad, ¿y sabes qué hizo? Me gritó. Me acusó de acosarla y amenazó con dejar una mala reseña en Internet. Es una mezcla de descaro y cinismo que nunca había visto. Pero la llamada más devastadora fue la de Mateo, un viejo amigo que administraba un pequeño hotel boutique en Tulum. Ale, si crees que en Cancún están mal, no tienes idea de lo que está pasando aquí, le dijo Mateo con una voz grave y urgente. Tulum, que alguna vez fue un santuario de paz y ecología, se había transformado en un epicentro de turismo depredador. Las playas están llenas de basura, botellas y plásticos. En los cenotes, que son lugares sagrados, se meten con bloqueador solar que contamina el agua. He visto gente tratando de escalar las ruinas mayas para una selfie. Y lo peor es que usan las áreas protegidas de la selva como baño público. Las llamadas a la oficina de parques nacionales eran constantes, pero el personal no se daba abasto. Era imposible controlar a las hordas. El hotel de Mateo también sufría. Un grupo dejó una habitación en un estado tan deplorable, con restos de comida pudriéndose bajo la cama, que tuvo que ser clausurada por 3 días para una fumigación y limpieza especial. Otro grupo arrojó de todo por el desagüe del baño, provocando una obstrucción tan severa que fue necesario romper el piso y cambiar la tubería. La reparación me costó miles de pesos, una fortuna para un hotel pequeño como el mío. Y por supuesto, no hay a quien reclamarle, se lamentaba Mateo. En Tulum, la paciencia de los locales se había agotado. Pequeñas protestas comenzaban a surgir, con carteles que decían Tulum no es tu fiesta o turista, respeta mi hogar. El dinero del turismo es importante, sí, pero no a costa de destruir nuestro paraíso, nuestra herencia, concluyó Mateo, su voz cargada de una desesperación que Alejandro comprendió a la perfección. Cada una de estas historias era un eco de su propia realidad. No era Cancún, era todo México. Y lo más frustrante era que el supuesto beneficio económico era, en gran medida, un espejismo. Muchos de estos turistas se movían en un circuito cerrado, se hospedaban en hoteles de cadenas estadounidenses, comían en franquicias de comida rápida y compraban en tiendas duty free de capital extranjero. El dinero rara vez llegaba a los pequeños negocios locales. Al final, los únicos que se están haciendo ricos son los grandes corporativos, le había dicho Javier en su encuentro. Nosotros, los de a pie, solo nos quedamos con el desmadre, la basura y las pérdidas. Para colmo, las redes sociales ardían con el descontento de los propios mexicanos. Playa del Carmen ya no parece México, imposible ir al centro de Oaxaca sin ser empujado por un turista borracho, que se queden en su casa si no saben comportarse. La crítica hacia la industria turística y hacia el gobierno que la promovía sin control crecía día con día. Una noche, mientras conversaba con Elvira después de que terminara su turno, ella le confesó algo que lo dejó helado. Con toda la pena, jefe, pero estoy pensando seriamente en jubilarme. Ya no puedo más, le dijo con la voz queda. Elvira, su empleada más leal, la columna vertebral de su equipo, estaba al límite. Cada mañana, al venir a trabajar, siento una angustia de pensar qué nuevo asco me voy a encontrar. Yo amaba mi trabajo, me enorgullecía dejar las habitaciones impecables. Ahora se siente degradante. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. En ese momento, Alejandro sintió que había perdido el rumbo por completo. Las cifras de ocupación habían aumentado, sí, pero a cambio estaba perdiendo todo lo que importaba, la sonrisa de su personal, la lealtad de sus mejores clientes, la paz de su comunidad y la dignidad de su gente. ¿Es esta la forma en que debemos construir el futuro de nuestro país?, se preguntó, y la duda se clavó en su corazón como un puñal de hielo. En medio de esa crisis existencial, a principios de noviembre, Alejandro descubrió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Sucedió en un grupo de chat de profesionales del turismo. Alguien compartió un enlace a un mini documental de YouTube titulado Costa Rica, el secreto del turismo, pura vida. Costa Rica está rechazando a los turistas gringos, decía el provocador título del mensaje que acompañaba el enlace. Intrigado, Alejandro hizo clic.
lo que vio lo dejó atónito. El documental contrastaba el modelo de turismo masivo de lugares como Cancún con el enfoque de Costa Rica. En lugar de construir mega resorts, los costarricenses habían apostado por pequeños hoteles ecológicos, los eco-lodges. En lugar de atraer a las masas con ofertas baratas, se habían enfocado en un nicho de mercado dispuesto a pagar más por experiencias auténticas y sostenibles. El video mostraba imágenes de turistas haciendo senderismo en selvas prístinas, observando aves con guías locales y participando en proyectos de conservación. Entrevistaron a un hotelero tico que decía: "Aquí no nos interesa la cantidad, nos interesa la calidad. Preferimos tener a 10 huéspedes que respetan nuestra naturaleza y nuestra cultura, que a 100 que vienen a destruir y a emborracharse". El documental explicaba que, como resultado de esta política, Costa Rica había logrado algo que parecía imposible. Su industria turística era increíblemente rentable, el medio ambiente estaba protegido, el personal hotelero trabajaba con orgullo y la comunidad local se beneficiaba directamente. No había historias de habitaciones destrozadas ni de protestas ciudadanas. Había un sentido de armonía entre el turismo y la vida nacional. El lema, pura vida, no es solo para los turistas, explicaba un experto en el video, es una filosofía que impregna toda la industria. Se trata de un crecimiento que enriquece al país sin vender su alma. Alejandro buscó más información, devorando artículos y análisis. Descubrió que Costa Rica había implementado regulaciones estrictas. Se enfrentaron a los mismos problemas de comportamiento de ciertos turistas en el pasado, pero su respuesta fue radicalmente diferente. En lugar de abrir las puertas de par en par, las habían entreabierto selectivamente. Impusieron impuestos ecológicos, certificaciones de sostenibilidad para los hoteles y campañas de educación para los visitantes. El mensaje era claro: eres bienvenido a nuestro país, pero estas son nuestras reglas. Si no te gustan, por favor, no vengas. Y funcionó. El turista que solo buscaba fiesta barata se fue a otra parte. En su lugar, llegó un viajero más consciente, más respetuoso y con mayor poder adquisitivo. La estrategia de calidad sobre cantidad no solo era moralmente correcta, sino económicamente más inteligente. Mientras leía sobre cómo en Costa Rica se multaba severamente a quienes tiraban basura o dañaban la flora y fauna, Alejandro no pudo evitar pensar en las playas de su propio país, en los cenotes contaminados, en las ruinas mayas vistas como un parque de diversiones. Recordó las historias de su hotel, de las secadoras robadas, los baños destrozados, el personal humillado. Todo por perseguir un número, una estadística de ocupación. Japón, leyó en otro artículo, estaba haciendo algo similar. Tras una avalancha de turismo masivo que saturó sus ciudades y templos, estaban empezando a implementar medidas para controlar el flujo, priorizando un turismo más respetuoso y de alto valor. Estaban aprendiendo a decir no. Esa noche, en su oficina, rodeado de reportes de daños y cartas de queja, Alejandro miró la pantalla de su computadora donde se veía una foto de la selva costarricense. «Qué envidia me da Costa Rica», susurró para sí mismo. Una envidia de la buena. Se dio cuenta de la dolorosa ironía. México, un país con una riqueza cultural, histórica y natural infinitamente superior a la de muchos otros, se estaba vendiendo por centavos. Estaba permitiendo que su mayor tesoro fuera pisoteado por un puñado de dólares que, además, ni siquiera se quedaban en los bolsillos de su gente. ¿No era hora de que México también aprendiera a decir no? ¿No era hora de dejar de mendigar la atención de cualquier turista y empezar a exigir respeto? ¿No era el momento de cambiar la cantidad por la calidad, de apostar por un turismo que construyera en lugar de destruir? La respuesta era tan clara, tan obvia, que se sintió avergonzado por no haberla visto antes. Un fuego de determinación comenzó a arder dentro de él. Sabía que no podía cambiar todo el país, pero podía empezar por cambiar su pequeño reino, el Hotel Sueño Maya. A la mañana siguiente, Alejandro convocó a una reunión con todo su personal. El ambiente en la sala de juntas era tenso. Todos esperaban más malas noticias, quizás recortes o despidos. Pero lo que Alejandro dijo los dejó a todos en silencio. A partir de hoy, el Hotel Sueño Maya cambia de rumbo, anunció, su voz firme y clara. Se acabó el perseguir la ocupación a cualquier costo.
De ahora en adelante, nuestra prioridad absoluta será la calidad. La calidad de la experiencia para nuestros huéspedes, la calidad del ambiente de trabajo para nosotros, y la calidad de los clientes que aceptamos. Recorrió la sala con la mirada, conectando con cada uno de sus empleados. Vamos a reescribir nuestras reglas. Revisaremos cada reserva de grupo. Antes de aceptar, nos aseguraremos de que la agencia y los propios turistas entiendan y firmen un código de conducta. Ruido excesivo, daños a la propiedad, falta de respeto al personal. A la primera falta, se les pedirá que se retiren. Y no volverán a ser aceptados. Nunca. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Era una medida radical, un desafío directo a la lógica que había gobernado la industria durante décadas. Sé lo que están pensando, continuó Alejandro. Que esto es un riesgo financiero. Y lo es. Probablemente nuestra ocupación baje al principio. Pero prefiero tener este hotel a medio llenar con gente que nos respete, que tenerlo al 100% con gente que nos destruye. Los números nos dicen que ganamos más dinero, pero la realidad es que estamos perdiendo. Estamos perdiendo nuestra dignidad, nuestros clientes leales y nuestra paz. Hubo un momento de silencio, denso y expectante. Entonces, Elvira, la jefa de camaristas, se puso de pie. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz era fuerte. Jefe, tiene toda la razón, dijo, y cada palabra resonaba con el peso de años de frustración contenida. ¿De qué nos sirve tener más trabajo si es un trabajo que nos humilla? Si tenemos que limpiar porquerías que ni un animal haría. Yo apoyo esta decisión. Queremos volver a sentirnos orgullosos del lugar donde trabajamos. Las palabras de Elvira rompieron el dique. Uno por uno, otros miembros del personal comenzaron a expresar su apoyo. Mónica, la de recepción, habló de las noches de insomnio lidiando con quejas. Carlos, el joven botones, confesó haber sido insultado y vejado. Todos compartían el mismo sentimiento de hartazgo y la misma ansia de recuperar el respeto. Yo también estoy de acuerdo, dijo un joven mesero del restaurante. Quiero volver a un hotel donde pueda recomendarle con orgullo a un huésped un platillo de nuestra tierra, en lugar de solo servirles hamburguesas y cervezas. La decisión de Alejandro, que había temido que fuera solitaria, se convirtió en un grito de guerra colectivo. No era solo su hotel, era su casa, y estaban decididos a defenderla. Sabía que el camino sería difícil, que se enfrentaría a la presión de los touroperadores y quizás a las críticas de otros hoteleros. Pero por primera vez en meses, al mirar los rostros de su equipo, vio algo que el dinero no podía comprar: esperanza y un renovado sentido de propósito. La historia del sueño maya no es solo la historia de un hotel. Es un espejo en el que toda la industria turística de México debería mirarse. El contraste entre la situación actual en muchos de nuestros destinos y el modelo que países como Costa Rica están implementando nos obliga a hacernos una pregunta fundamental: ¿qué tipo de turismo queremos para nuestro país? ¿Uno que nos use y nos deseche, o uno que nos valore y nos enriquezca? La hospitalidad no debería ser sinónimo de servilismo. Ofrecer un servicio excelente no significa tolerar el abuso. El turismo debería ser un puente entre culturas, un intercambio de experiencias que nos haga a todos más ricos, no solo en dinero, sino en espíritu. Quizás la verdadera pura vida no se encuentre en las selvas de Costa Rica, sino en la valentía de redescubrir y defender nuestro propio valor. México no es un producto de consumo barato. Es una nación con una herencia milenaria, una cultura vibrante y una belleza natural que quita el aliento. Ya es hora de que actuemos como tal. La decisión de Alejandro es un pequeño paso, pero es un paso en la dirección correcta. Es un recordatorio de que, a veces, para ganar, primero hay que estar dispuesto a perder. Perder los números vacíos para ganar el respeto, la sostenibilidad